La caída de Constantinopla en poder del Imperio Otomano supuso la suspensión de muchísimas rutas comerciales que venían de Oriente, de Extremo Oriente y que traían sobre todo especias. A raíz de ahí había que buscar otras rutas si queríamos en la Europa occidental seguir disfrutando de este tipo de bienes y otros muchos que venían de tierras lejanas. Es cuando la exploración marítima, la exploración oceánica, tiene su eclosión y a partir de ahí pues se empiezan a descubrir nuevos mundos y se empiezan a encontrar rutas que para muchos eran insospechadas. Por supuesto, se descubrió América y se fue mucho más allá. Se llegó a circunnavegar el planeta Tierra. Eso sí, siempre en busca de la especiaría. Se acaba de cumplir hace pocos años, en 2019, pues medio siglo de que aquello ocurriera, de aquel épico viaje que comenzara Fernando Magallanes y finalizara Juan Sebastián Elcano como comandantes de la expedición. Y con esa razón y en el entorno de los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, aquí en Guadalajara tenemos una exposición muy interesante, viaje a la especería de Magallanes y Elcano. Se acaba de inaugurar, está organizada por la Subdelegación de Defensa de Guadalajara con la colaboración de la Fundación Siglo Futuro, y para presentarnos este tema tan sumamente interesante pues tenemos aquí al subdelegado de Defensa en la provincia de Guadalajara, al coronel Andrés Centenera, de nuevo en los micrófonos de esta casa. Muy buenos días, coronel Centenera, gracias por acercarse de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Buenos días y muchas gracias por invitarme otra vez a vuestra casa para hablar de esta exposición que inauguramos el día 29 pasado. Creo que la contextualización es correcta, ¿no? El decir vamos a buscar especias no fue algo así, fue la consecuencia de todo esto que había ocurrido anteriormente. Efectivamente, tú lo has dicho muy bien, es decir, la toma de Constantinopla impide que esa ruta de la seda, que habla Marco Polo y todas esas gaitas, se pueda utilizar correctamente. No es tanto España como Portugal, que son los líderes marítimos en ese momento, buscan rutas alternativas. Portugal lo hace a través de África, bordeando África, para llegar hasta las Indias, y nosotros intentamos buscar otra ruta para no tener que hacer la misma ruta que hacen los portugueses, dado que, si te acuerdas, por el Tratado de Tordesillas, repartimos el mundo. Y entonces África corresponde a Portugal, lo que hay son factorías portuguesas. Luego la Corona de Castilla busca otra ruta alternativa yendo hacia Occidente, hacia Poniente, decimos, para llegar allí. Hacia el oeste. Y es así como se descubre América, es así como los portugueses ya comienzan a circunnavegar el continente africano y a comenzar a meterse en el Índico. Creo que llegan hasta las Molucas, efectivamente. Que es donde era la especiería. Efectivamente. Pero claro, los españoles dicen, bueno, pues si tomamos como hecho, que ya entonces se toma como hecho que la Tierra es esférica, si navegamos hacia el oeste también llegaremos hacia las Molucas, es lo que se pretendía al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente. Realmente el descubrimiento de América ya puede darnos una idea de que sí, la Tierra es redonda, pero realmente el viaje que demuestra definitivamente que la Tierra es redonda es el viaje de la especería, la primera vuelta al mundo. Es decir, salimos, vamos a América, vamos a Asia, bordeamos África y volvemos a España. Es decir, es el viaje que realmente demuestra totalmente que la Tierra es redonda. Decíamos que fue más que un viaje, una epopeya. Una epopeya, 3 años. 3 años. Salieron una cantidad de naves, no sé exactamente cuántas. 5 naves. Sí. Llegó una con 18 hombres. 18 hombres. O sea, fue tremendo y todas las vicisitudes que entre medias se encontraron, entre las cuales, bueno, pues fue el que Magallanes cayera en una batalla, me parece que en la zona de Filipinas. Sí, efectivamente. Y luego van sustituyéndole hasta que el último es Juan Sebastián Elcano. Que en principio se había enrolado como piloto de una de las naves. De una de las naves, efectivamente. Bien. Bueno, de los 200, casi 50 o 250 aproximadamente, llegan 18. O sea, que fíjate todos los que mueren por el camino. Tremendo. Bueno, todo esto creo que está bastante bien explicado en esta exposición que tenemos, por cierto, no lo hemos dicho, en el Salón de Exposiciones de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en la calle de Topete. ¿Cómo nos lo explica? ¿Qué es lo que nos explica? Bueno, la exposición lo que te va diciendo es, primero, hay una parte que es el mundo de Magallanes, es decir, cómo era
o qué es lo que se conocía del mundo. Hay un plano de Juan de la Cosa de 1500, es decir, cómo era el conocimiento que había del mundo en aquella época. Ese es el primero. Luego hay otra parte, que vienen a ser como 2 o 3 paneles en cada una de estas partes, en el que nos habla el origen del viaje. El origen del viaje, como te he comentado antes, es las capitulaciones de Valladolid que firma Carlos I, Carlos I de España, V de Alemania, en el que le nombra capitán general para hacer con la misión de llegar a las islas de la Especiería, lo que a día de hoy son las Islas Molucas. Buscando rutas alternativas que no coincidiesen con la ruta de los portugueses. Sí, porque, digamos, en el Tratado de Tordesillas se había trazado una línea, un meridiano, por así decirlo. De aquí hacia el oeste es donde pueden navegar españoles y de aquí hacia el este es donde pueden navegar portugueses. Entonces, claro, para llegar al mismo punto habría que circunnavegar, como decíamos, el planeta y para no saltarse las normas. Efectivamente, efectivamente. Aunque después de vuelta, esa es otra. Ahora, pero luego hay otro segundo tratado, que es de 1519, el tratado, espérate que te diga cómo se llama. No me acuerdo, el Tratado de Zaragoza, que firma Carlos I y Juan III de Portugal, en el que pone límites también por la parte del Pacífico, del Índico-Pacífico. Por eso hay esa disputa con las islas de la Especiería, que si son españolas, que si son portuguesas. Efectivamente. Bueno, seguimos con esta expedición que partía en fecha... Sale de Sevilla el 10 de agosto de 1519. De 1519 rumbo oeste y todo esto también se va explicando en los paneles. Sí, ¿no? hay, en los 2 últimos paneles, en uno verán lo que es todo el viaje, todo el viaje que va, donde va tocando, es un mapa mundi y va diciendo dónde es, y otro que es un cronograma, es decir, todas las fechas relevantes que ocurren a lo largo de esos 3 años. 4 años, sí, empezamos a contar desde las capitulaciones de Valladolid. Más cosas que tiene, bueno, pues hay otra parte que nos enseña un poco cuáles son, cómo era la Armada castellana en aquel entonces, visto. La parte importante, que es el paso, el Estrecho de Magallanes, el sur, la Patagonia. Es decir, tenemos que recordar que ese paso durante mucho tiempo, muchos años, siglos, solo lo conocían españoles y portugueses. Era una de las cosas que los piratas ingleses buscaban y holandeses buscaban, cómo pasar por el Estrecho de Magallanes. Fernando de Magallanes, nombre Magallanes. Efectivamente, sí, porque estamos hablando del extremo del sur. Allí ya no solo lo arisco de la costa, sino también las inclemencias climáticas. Tiene que ser tremendo navegar no solo ahora en un velero, sino navegar entonces en aquellas embarcaciones. En fin. Yo tengo oído y leído, ¿no?, que no se consideraba buen marinero el que no había pasado por el Estrecho de Magallanes. O sea, eso era para nota. Rebasado el Estrecho de Magallanes, que nos encontramos el mayor océano del mundo, el Océano Pacífico. El Pacífico. Uno de nuestros grandes desconocidos, por decirlo así, a nivel español. Es decir, nosotros hemos descubierto muchísimas islas, muchísimos territorios del Pacífico, que otros países se lo atribuyen a ellos. Efectivamente, sí. Sin ir más lejos, me parece que aunque otros países en territorios de Australia y Nueva Zelanda, aunque otros países efectivamente se han atribuido la titularidad, allí se han encontrado pertrechos, cascos, armamentos de origen español. Es decir, allí llegó el español primero. Pero bueno, seguimos rumbo a las Molucas, ¿no? y seguimos en este viaje. Llegan a Guam, llegan a las Filipinas y llegan a la Especiería. Y allí ya prácticamente quedan, me parece que son 2 naves, y luego ya, cuando ya llegan, cargan, y las 2 naves lo que hacen, una se va hacia el este, volviendo por América, por el Estrecho de Magallanes, lo intenta, y la otra lo que hace es continuar hacia la India y recorrer todo el Índico y
circunvalar Sí, África para llegar a claro, Sevilla. pero eso tendrían que hacerlo en modo prácticamente como proscritos, ¿no? Bueno, sí, pero yo entiendo que pagarían las costas que debían de pagar, Sí. o no les hicieron nada. Sí, o esquivando patrullas Pues portuguesas, supongo, sí, sí, supongo. sí. Hasta que finalmente, después de bordear el continente africano por su cara oeste, llegan de nuevo a la península No, ibérica, completando esta absoluta epopeya. epopeya, efectivamente. Es, De los dos barcos, como te he dicho, uno que va hacia el este y el otro hacia el oeste, el del este ya desaparece totalmente y solo llega el que va hacia el oeste, hacia África, y bordea África para llegar a Sevilla. Hace bien poquito se cumplió medio milenio de que todo esto ocurriera y aquí en España ha pasado prácticamente desapercibido. ¿Qué lógica tiene esto? ¿Por Bueno, qué somos así los españoles? pues no te sabría decir. La verdad es que nuestra historia es tremenda, es impresionante y somos unos grandes desconocidos de nuestra historia. Sí se celebró y hubo una conmemoración, hubo un organismo, se creó un organismo para conmemorar ese 5º centenario en el 2019, bueno, pues las actividades que marcaron. ¿Que no se le dio la suficiente importancia? Pues ya ahí ya, José Luis, Pues me pierdo. estoy hablando en contraste con Portugal, porque Sí, claro, los portugueses sí tenían muy a gala el decir, no, es que dicen del canon, pero no, fue Magallanes, etcétera. Claro, aquí también habría que poner ciertas cosas negro sobre blanco, ¿no? efectivamente, aunque Fernando de Magallanes es portugués, pero es un portugués al servicio de la corona española. Es decir, él, igual que Colón buscó a alguien que le financiase, él, por el motivo que fuese, no encuentra financiación para lo que sea en Portugal y va a la corona de Castilla y a partir de ahí es donde Claro. se hace todo. Claro, es aquí donde le abrieron las puertas y no en su propio En su país, propio, con lo cual, efectivamente. bueno, evidentemente están en su pleno derecho los portugueses de... Pero bueno, en cualquier caso, que el contraste de cómo se celebró y la divulgación que se dio a este hecho en nuestro país vecino y cómo se dio en En este. Es lamentable la cantidad de hazañas, la cantidad de hazañas épicas que atesora España desde sus orígenes y lo poquito conocidas que son y lo poquito orgullosa que está la gente de todo ello. Es incomprensible. Cualquier otro país con el patrimonio histórico que tiene España o artístico estaría absolutamente presumiendo además con ley. Con ley, efectivamente. Con ley. Pero bueno, en fin, bueno, pues todo esto está explicado en esta exposición. ¿Hasta cuándo va a estar? Está hasta el 13, si no recuerdo mal, espérate que te diga. Ahora mismo que ya no me acuerdo. Hasta el 13 de junio, efectivamente. Hasta el 13 de junio. Bueno, trascendiendo ya, digamos, el viaje, todo esto supuso muchas más cosas que el hecho de decir ya sabemos dónde están las Molucas. Esto, evidentemente, decía usted hace un momento que ya finalmente, de manera práctica, se demostró, por si quedaba alguna duda, que la Tierra es esférica, pero también se demostró que había muchísimos sitios que conocer, muchísimos sitios en los cuales se podrían implantar, algunos países dirían virreinatos, otros países dirían colonias, es decir, se abrió un abanico tremendo a la exploración oceánica. Efectivamente. Estos primeros viajes, Colón y este viaje de la especería, son los primeros avances de lo que es la exploración. Luego vendrán muchos más, evidentemente, porque luego hay que descubrir pues todo el continente americano. Hay que verlo, hay que ver qué tribus hay, qué tal. Todo eso lo que supone es una primera globalización. Exacto. Es una teoría y a la cual yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, supuso la primera globalización. Nuevas rutas, nuevas tierras, nuevas tribus. O sea, eso abre totalmente el mundo. Sí. Y abre, digamos, la mente, la mentalidad, en este caso, de la Europa occidental. Y bueno, pues a la vista está cómo se desarrollaron a raíz de circunstancias del siglo XVI
como las que hemos descrito, pues los hechos históricos. En fin, pues interesantísimo conocer todo esto, seguir investigando, seguir leyendo y, por supuesto, visitar esta exposición que también lo comprende y lo resume. No quiero despedirle, coronel Centenera, sin hablar un poquito del Día de las Fuerzas Armadas que se acaba de celebrar el pasado 25. Hemos visto imágenes de ese desfile militar que se celebraba en Oviedo, si no me equivoco. Y aquí en Guadalajara no sé si se ha realizado algún acto. Se hacen actividades, es decir, el acto central de lo que es el Día de las Fuerzas Armadas se celebró, como bien has dicho, en Oviedo con la presidencia de los Reyes de España, pero a lo largo de todas las provincias de España y ciudades autónomas se organizan diversos actos. Aquí en Guadalajara nosotros hemos organizado una serie de actividades. La primera fue el 9 de mayo, que fue una conferencia que se dio aquí en el Archivo General Militar, en la sala de conferencias, que dio el teniente general Muro Benayas sobre los tercios españoles. Luego, esta segunda actividad, que es de la que hemos estado hablando, la exposición del viaje de la hospedería, el día 6, es decir, el jueves, a las 8 de la tarde, se hace un concierto, el tradicional concierto que hacemos todos los años. Este será la 20ª edición de este concierto, que viene la unidad de música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire. Y, por último, la tradicional también exposición de jornada de materiales y dotación, es decir, las puertas abiertas, que se hacen aquí en el Archivo General Militar, que será del 13 al 15 de junio. Y ayer mismo nos presentaba Juan Garrido, presidente de Siglo Futuro, otra actividad que va a tener lugar en el Salón de Actos del Archivo General Militar. Estoy intentando localizarla, pero me parece que era también una conferencia. Bueno, tendré que revisar la entrevista que le hacíamos ayer a Juan Garrido, pero vamos, que ustedes no paran, no sé, a lo mejor es una que no estaba... No está dentro, no está dentro de este programa con motivo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que este año, aparte del DIFAS, que se organiza todos los años, del Día de las Fuerzas Armadas, que son actividades que se hacen todos los años, este año se conmemora el 25 aniversario de la llegada a Guadalajara del Parque de Ingenieros. Y entonces hay una serie de actividades que están enmarcadas dentro de lo que son esos 25 años, ese aniversario que va a tener el parque y centro de mantenimiento y material de ingenieros, que celebra su 25 aniversario. Bueno, pues vemos que tenemos muchas celebraciones relacionadas con el cuerpo de ingenieros, algunas lamentablemente de triste recuerdo, como fue el incendio de la academia, pero en 25 años es que no sé si sé la diferencia del parque de ingenieros. A ver, el parque de ingenieros lo que tiene es donde se recibe pues todo el material que van a tener las unidades de ingenieros cuando se compra, pongamos, una motoniveladora. Bueno, pues lo reciben, lo compran, lo reciben, lo recepcionan y luego se reparten las unidades. Puede ser que ese material tenga algún defecto, no defecto, que tenga alguna avería normal por el trabajo. Entonces lo traen aquí a Guadalajara y lo arreglan. Por eso es el mantenimiento. Vale, o sea, vale. Estamos hablando del complejo militar que está ya al otro lado de las vías. Vale, pues ya sabemos más sobre edificios e instalaciones militares de aquí de Guadalajara, que conocemos de toda la vida, pero no sabemos qué habrá dentro. Pues muchos no nos lo hemos preguntado. En fin, gracias por explicárnoslo, tanto este tema relativo al 25 aniversario y por supuesto, todo lo relativo a esta exposición, que seguramente es tan interesante de ver, me consta que sí, Viaje a la especería de Magallanes y Elcano, que estará en el Salón de Actos, en el Salón de Exposiciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Topete, hasta el día 13, ¿hemos dicho? Hasta el día 13. Hasta el día 13 de junio. Pues ya para luego es tarde, vamos a ir a verla. Muchísimas gracias, coronel Andrés Centenera, por haberse acercado de nuevo y haber explicado todo esto. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.